Hola, mi nombre es Jorge Heredia y en representación de ITEL Digital vamos a exponer el día de hoy una introducción a la arquitectura de microservicios. ¿Qué temas se van a abordar? Vamos a comenzar viendo qué es un servicio, arrancar por lo básico. Luego, teniendo claro el concepto de servicio, vamos a darle vida al concepto de microservicio, que el microservicio no es más que un tipo de servicio con unas características particulares. Parte de estas características son niveles de granularidad finos, por eso el siguiente tema que vamos a ver tiene que ver con la granularidad de los microservicios. Luego vamos a entrar a ver la arquitectura de un microservicio. Aquí lo que vamos a ver son esos elementos que componen físicamente la arquitectura de un microservicio, que son importantes a la hora de diseñarlos e implementarlos. Luego vamos a ver cuáles son esos desafíos comunes a los cuales nos vamos a encontrar a la hora de diseñar e implementar microservicios. Hay unos desafíos, digamos, propios, dada la arquitectura distribuida que soporta los microservicios. Y luego vamos a ver principios y patrones de diseño, que básicamente son herramientas que nos permiten superar esos desafíos de diseño o nos ayudan a hacer buenos diseños de los microservicios. Cuando hablamos de principios de diseño estamos hablando de unos principios rectores que nos ayudan con el buen diseño de los microservicios. Cuando hablamos de patrones de diseño nos referimos a esas soluciones comunes que han sido probadas para problemas comunes de diseño. Entonces, cuando estemos diseñando la arquitectura de los microservicios hay diferentes desafíos a los que nos vamos a enfrentar y para esto los patrones son una herramienta importante que debemos usar como arquitecto en microservicios. Ok, ¿qué es un servicio? En el mundo cotidiano que nos rodea, como personas, cuando nosotros llevamos a cabo una tarea en apoyo de otras, finalmente estamos entregando un servicio. Pero también como grupos de individuos, cuando estamos trabajando para llevar a cabo una tarea más grande, también estamos demostrando la entrega de un servicio. Es decir, que en el mundo cotidiano las personas y grupos de personas prestamos servicios. ¿Qué pasa con las organizaciones? Las organizaciones, dentro de su misión y visión, esa misión y visión se soportan en unos procesos organizacionales. Y la ejecución de estos procesos dentro de la organización, a través de un grupo de personas, finalmente lo que están es prestándole uno o varios servicios a sus clientes. Es decir, que como organizaciones también encontramos este concepto de servicios. Algo importante a resaltar es que cuando nosotros hablemos de servicios, debemos garantizar que ese servicio pues está bien definido, tiene un propósito definido. Y ese propósito que defino está claramente diferenciado de otros servicios que se pueden estar prestando. En términos más claros es garantizar que cada servicio tenga una clara separación de responsabilidades. Ya entrando en materia en un servicio desde el punto de vista de la arquitectura SOA y de microservicios, un servicio representa un contexto funcional, ¿sí? Y este contexto funcional finalmente lo que provee es un servicio, una lógica que otro elemento dentro de la organización, los consumidores, las aplicaciones, los dispositivos móviles, los procesos requieren de este servicio. Entonces el servicio por eso representa un contexto funcional. Pero este contexto funcional, quien realmente provee lo que hace el servicio, se llaman capacidades. Es decir, que un servicio puede tener una o más capacidades. Pero ¿qué es una capacidad? Una capacidad son las responsabilidades que llevan a cabo cada una de las unidades de trabajo dentro del servicio. En este ejemplo, el contexto funcional es factura, pero las unidades de trabajo o capacidades serían consultar, crear y editar. Muy importante dentro de la arquitectura es garantizar que las capacidades que el servicio ejecuta estén alineadas al contexto funcional del servicio. ¿Qué quiero decir con esto? Que el consultar, pues consulta información de la factura, el crear que cree facturas y el editar que edite facturas.
Eso tiene que ver con lo que previamente decía, una clara separación de responsabilidades. Aquí la responsabilidad puntualmente de la factura está dada a través de esas capacidades que son consultar, crear y editar. Entonces, en resumen, ¿qué hemos dicho? Un servicio es la representación de un contexto funcional y las unidades de trabajo de ese contexto funcional se llaman capacidades. Muy bien. Ahora, el mundo exterior, ¿cómo puede acceder a estas capacidades del servicio, de este contexto funcional? Para eso existe un elemento que son los contratos. Un contrato básicamente establece unos términos y condiciones. En este caso, los términos y condiciones es que el servicio especifica claramente en el contrato sus capacidades, sus entradas y sus salidas para que los consumidores claramente entiendan qué datos envían y qué datos van a recibir. Es decir, que un servicio expone su contexto funcional, un servicio expone sus capacidades a través de contratos. Existen dos tipos de contratos comunes. Hay más, pero estos son los comunes. Uno de ellos son los web services basados en tecnología XML. Aquí es cuando hablamos de un contrato WSDL y XSD. O por el otro lado tenemos contratos basados en REST, que es cuando hablamos de un intercambio de mensajes a través de JSON utilizando el protocolo HTTP. Este triángulo denota que es un contrato de tipo REST, porque cada punta del triángulo representa un elemento del protocolo HTTP que más adelante vamos a ver. Entonces, cuando veamos ese triángulo y esté explicando los elementos del contrato, vamos a entender qué significa. Ok, entonces voy resumiendo. Un servicio representa un contexto funcional y ese contexto funcional lo vamos a exponer en un contrato, llámese web services o REST. ¿Para qué? Para que los consumidores puedan, valga la redundancia, consumir las capacidades que el servicio expone. Perfecto. ¿Qué es entonces un microservicio? Como previamente dije, un servicio es un contexto funcional. El microservicio también sigue representando un contexto funcional. Ahí no cambia nada. El microservicio sigue exponiendo capacidades dentro de un contexto funcional. En este ejemplo, el contexto funcional es liquidar ítems de una factura y tiene dentro de él una sola capacidad. Ese sería el microservicio. Sigue siendo un contexto funcional. Pero, ¿qué lo hace micro? Entonces, lo primero que debemos explicar acá, que lo hace micro es que él solo se dedica a una sola cosa. Él tiene una única responsabilidad por hacer, no varias. En este ejemplo, él solo liquida los ítems. Su propósito es muy específico. Él solo se dedica a una cosa. Eso lo hace micro. Y otra cosa que lo hace micro es que los microservicios son exigentes en su procesamiento. Los microservicios están orientados a soportar bastante concurrencia, bastante transaccionalidad, necesitan que sus tiempos de procesamiento den un buen rendimiento, necesitan tener mecanismos de escalabilidad y fiabilidad a otro nivel. Estos requisitos se resumen que los microservicios tienen un alto nivel de autonomía. Necesitamos garantizar que el microservicio se ejecuta en un ambiente especial, ¿sí? Que en tiempo de ejecución él pueda soportar esos requisitos de rendimiento, escalabilidad y fiabilidad a otro nivel. Eso nos exige como arquitectos que garanticemos que el microservicio tiene altos niveles de autonomía. ¿Qué significa la autonomía? Básicamente que pueda predecir su rendimiento y su comportamiento. Que sus recursos tecnológicos estén dedicados para él, que tenga bajo acoplamientos con otras o bajas dependencias con otros elementos dentro de la arquitectura. Más adelante, cuando veamos la arquitectura física del microservicio, vamos a entender más este concepto. Por ahora, para que lo tengamos claro, la autonomía tiene que ver con esas altas exigencias de procesamiento del microservicio. Entonces, generalmente lo que hacemos es aislar este tipo de lógica en unos ambientes en particular, que pueden ser los contenedores. Ahí, ese mecanismo de aislamiento le estaría dando los niveles de autonomía necesarios al microservicio, parte de eso. Ok, entonces, ¿qué es un microservicio? Entonces, este tipo de servicios que generalmente tienen una alta autonomía para soportar sus niveles de rendimiento, escalabilidad y fiabilidad
y a su vez es una condicional y su alcance funcional es más fino, ya lo vamos a entender ahorita ese concepto de fino, que otros servicios se denominan microservicios. Y cuando hablamos de un contexto funcional más fino, tiene que ver con un concepto de granularidad, que es lo que vamos a ver en la siguiente lámina. Okay. La granularidad es una unidad de medida que se mide desde 4 perspectivas en un microservicio. Las 4 perspectivas son granularidad de los datos, granularidad del servicio, granularidad de las capacidades y granularidad de las restricciones. La granularidad se mide como granularidad fina y granularidad gruesa. Entonces empecemos explicando la granularidad a nivel del servicio. La granularidad a nivel de servicio determina la responsabilidad de todo el servicio. Es decir, que si el microservicio tiene mucha responsabilidad, entre más responsabilidades le demos al microservicio, más gruesa es su granularidad. Entre más fina, más específica sea la responsabilidad del microservicio, su granularidad es fina. O sea, entre menos responsabilidad es fino, entre más responsabilidades, grueso. Eso determina el nivel de granularidad dentro de su contexto funcional. Ahora, el siguiente nivel de granularidad se mide a través de la capacidad. Recordemos que las capacidades son las unidades de trabajo que están dentro del microservicio. En este ejemplo tengo esta capacidad que es liquidar. Entonces yo mediría el nivel de granularidad solo para esta capacidad. O si posiblemente este microservicio tuviera otra capacidad, yo mediría de forma independiente la granularidad de esta capacidad independientemente de esta. Se mide por cada capacidad este nivel de granularidad. Pero entonces, ¿qué es la granularidad dentro de la capacidad? Tiene que ver también con su responsabilidad. Si a la capacidad le damos mucha responsabilidad dentro de su contexto o su unidad de trabajo, entre más responsabilidad tenga, se nota con una granularidad gruesa de esa capacidad. Entre menos responsabilidad tenga la capacidad, su granularidad es fina. Importante aclarar que son perspectivas diferentes. No significa que si mi servicio tiene una granularidad gruesa, no significa que la granularidad de la capacidad también sean gruesas. Es decir, se miden de forma independiente, son perspectivas diferentes. Ahora, el siguiente nivel de granularidad tiene que ver con las restricciones. ¿A qué se refiere este nivel de granularidad? Tiene que ver puntualmente que este mensaje, cuando entra a ser procesado aquí en el microservicio, las validaciones que se hagan sobre el mensaje determinan el nivel de granularidad a nivel de restricciones. Es decir, que si el mensaje viene con 30 campos y esta capacidad hace una validación campo a campo muy detallada, eso se denotaría como una granularidad de restricciones muy fina, porque estamos validando campo por campo. Diferente a si vienen 30 campos y yo valido, por ejemplo, solo 5, pues el nivel de granularidad de validaciones o de restricciones ahí sería gruesa. Tiene que ver puntualmente con el nivel de validaciones que hago sobre los mensajes. Ese es el nivel de granularidad a nivel de restricciones como tal. Y finalmente encontramos la granularidad a nivel de los datos. ¿Qué representa la granularidad de los datos? Tiene que ver con esa cantidad de información que van en los mensajes. Entonces, entre más datos vayan en el mensaje, su nivel de granularidad es grueso. Entre menos datos viajen en el mensaje, su nivel de granularidad es fino. ¿Por qué son importantes estos conceptos de granularidad? Porque dependiendo de los niveles que determinemos en las fases de diseño, van a impactar en tiempo de ejecución. Un ejemplo es a nivel de la granularidad de los mensajes. Si nosotros definimos granularidad de mensajes muy gruesos, pues ¿qué significan? Pues que el intercambio de mensajes que se van a dar entre consumidores y proveedores, pues van a necesitar un ancho de banda considerable si intercambiamos mensajes gruesos. O sea, podría estar impactando el uso de la red esos mensajes con granularidad gruesos.
O sea que las decisiones que tomamos aquí en los diferentes niveles de granularidad pueden impactar en tiempo de ejecución como tal el microservicio. Otro ejemplo, ¿qué pasa si yo a este microservicio le doy varias responsabilidades? O sea, dejo que el contexto funcional como tal a nivel de servicio quede grueso, con varias capacidades. Entonces, ese micro queda con muchas responsabilidades. ¿Qué ocurriría en tiempo de ejecución? Pues que en tiempo de ejecución se van a triplicar el nivel de concurrencia que va a tener este microservicio, porque no solamente va a atender la liquidación, sino tiene que atender el resto de capacidades que yo le haya puesto dentro del microservicio. Por eso es una buena práctica que el microservicio solo haga una sola cosa. El microservicio se debe dedicar a una sola cosa. Es específica y con una única responsabilidad. Es decir, manejar granularidades finas o estrechas. Cuando encontremos en las referencias fino o estrecho se refieren a lo mismo, y es que se dediquen a una sola cosa. Ok, entonces vamos resumiendo. Entonces un microservicio representa un contexto funcional fino, ¿cierto? Ya sabemos que un contexto funcional fino es que se dedica a una única cosa. Perfecto. Ahora, ¿qué elementos hacen parte de la arquitectura de un microservicio? ¿Cuáles son esos elementos que los componen? Vamos a hacer como una especie de top-down. Vamos a empezar viendo el contexto funcional, que ya explicamos qué es, pero finalmente ese contexto funcional que lo determina el analista o que lo conceptualiza el analista con el apoyo del arquitecto. Luego, para hacerse realidad, lo primero que tiene que hacerse es un contrato. Ya cuando empezamos a construir el contrato hace parte de esos elementos ya de implementación. Entonces, como previamente decía, este contexto funcional yo lo represento en un contrato. Entonces, en ese contrato yo claramente especifico las entradas, las salidas, las capacidades, todos los diferentes elementos que el consumidor requiere para poder interactuar con ese servicio. ¿Qué tipos de consumidores encontramos? Pues pueden ser componentes, pueden ser otros microservicios o servicios, dispositivos móviles. Bueno, eso dependerá del tipo de industria en el que estén los microservicios, pero con toda seguridad hay diferentes tipos de consumidores. Generalmente, digamos, la tecnología que se utiliza para exponer microservicios son los REST API o basado a través de la arquitectura REST. La arquitectura REST se basa en el protocolo HTTP para intercambiar algo tan simple como son HTTP requests, que es lo que los consumidores solicitan, el servicio viene y se ejecuta y finalmente devuelve un HTTP response. Pero en ese HTTP request y ese HTTP response, pues hay unos elementos que son base dentro del protocolo HTTP. Pero eso se denota que el contrato de los REST a nivel de ejecución y de implementación es un contrato uniforme. ¿Por qué uniforme? Porque de forma genérica siempre vamos a reutilizar los mismos elementos del protocolo. Vamos a reutilizar una URL, que es donde está el endpoint del microservicio. Vamos a utilizar un verbo del protocolo HTTP, get, post, put y delete, digamos son los principales, hay más, pero siempre de forma genérica yo podría utilizar el get para consultar una cuenta o un producto o un tercero, una factura. Podría utilizar de forma genérica el post para crear un cliente, una cuenta, un producto, una liquidación, etc. Entonces, esa reutilización de los mismos verbos para acceder a diferentes microservicios hacen ver a este contrato uniforme. Siempre estamos utilizando esos mismos tres elementos. Y el media type representa la estructura de datos que vamos a intercambiar, tanto en el request como en el response. Entonces un media type sería básicamente representar que el intercambio de datos que se va a dar a través de JSON. Entonces, este contexto funcional que previamente vimos, donde lo represento ya técnicamente en un contrato. Y este contrato expresa claramente las capacidades que luego van a ser consumidas por los consumidores. Muy bien. Entonces, este contrato que este señor que está aquí, ya haciéndole, ese sería el zoom de esta partecita de la arquitectura del
del microservicio en REST. Todo esto estaría representando la arquitectura en REST de un microservicio. Entonces, esa parte es el contrato. Muy bien. Ahora, si seguimos analizando la arquitectura, vamos a encontrar estos rectángulos. ¿Estos rectángulos qué significan? Significan aquí haciéndole zoom a unos agentes. ¿Pero qué es un agente? Un agente es un programa basado en eventos que intercepta los mensajes. Es decir, que cuando el mensaje llega aquí a su endpoint, estos agentes empiezan a ejecutarse y a hacer cierto tipo de actividades con los mensajes. ¿Qué tipo de actividades pueden hacer? Pues las básicas, que son serialización y deserialización del mensaje, pero también pueden firmar mensaje, pueden generar un log del mensaje, pueden enriquecer el mensaje, pueden correlacionar el mensaje, pueden transformar el mensaje. Generalmente la lógica que lleva a cabo estos agentes son lógica de utilidad, ¿sí? Son helpers dentro de la arquitectura del microservicio. Pues dependerá del tipo de tecnología que utilicemos ya puntualmente darles nombre. En Java estos agentes se conocen como handlers. Ok, si seguimos bajando dentro de la arquitectura del microservicio, vamos a encontrar ya la parte de implementación. La parte de implementación ya abarca uno o un conjunto de componentes que están trabajando de forma colaborativa para llevar a cabo la lógica como tal del microservicio. Ya aquí dentro de esta parte de la implementación, pues podemos aplicar patrones de componentes, dados, fachadas, repositorios, bueno, todo lo que conocemos a nivel de componentes estaría ahí dentro de la implementación. Pero lo importante es que esa implementación ya lleve altos niveles de autonomía. Dependientemente en el lenguaje que yo la desarrolle, ya la implementación debe tener altos niveles de autonomía. Algo práctico ahí sería que esta implementación fuera solamente un proyecto o una solución que fuera totalmente autónoma con sus componentes. Así que no fuera un módulo, como generalmente vemos las aplicaciones basadas en silos, sino que solamente fuera su responsabilidad. O sea, su proyecto con los únicos componentes que necesita para llevar a cabo su lógica, que tenga totalmente independencia en su implementación. Tecnologías, pues tenemos todo un abanico en la industria para implementar los microservicios. Java.net, Node.js, eso sí ya depende del gusto de la organización, de los desarrolladores, y es muy común encontrar varias tecnologías de microservicios en la misma organización. O sea, usar Java.net, Node.js, dependiendo el tipo de microservicio que yo quiera construir. Ok. Una vez está desarrollada la lógica del microservicio, pues este microservicio necesita ser envuelto, empaquetado, alistarlo para luego llevarlo a un ambiente productivo o desplegarlo. Ejemplos, pues pueden ser un web archive si hablamos de Java o una DLL si hablamos de .NET. Entonces ese web archive o esa DLL estaría representando el paquete que lleva dentro de él todo lo que requiere ese servicio, toda su lógica, todos sus componentes, para que él entre ya a ser luego operativo. Ese empaquetado también tiene que ser altamente autónomo. Es decir, él en ese empaquetamiento debería tener todos los utilitarios, librerías, todo lo que él requiera para operar, ¿sí? Que tenga el mínimo de dependencias externas para que él ya pueda entrar a operar. Ok, y luego ya viene un despliegue del microservicio que, dependiendo del tipo de empaquetado, pues tomaremos la decisión hacia dónde lo desplegamos. Ese despliegue, puntualmente para los microservicios, entra el concepto de aislamiento. Generalmente el despliegue de los microservicios se hace de forma aislada, ¿sí? Darle sus propios recursos en tiempo de ejecución. Hay diferentes mecanismos de aislamiento, pues los básicos, que puede ser en un servidor físico, tener allá el microservicio totalmente aislado, máquinas virtuales o en su defecto contenedores, que es lo que más hoy se ve, pero pues no es la única forma de hacerlo, o un nivel de abstracción superior, que sería ya la nube, con el concepto de sin servidor, donde básicamente yo despliego mi servicio allá y para mí es una caja negra la forma como me provee la infraestructura y cómo escala. Son los diferentes tipos de opciones que tenemos para desplegar microservicios. En el mundo real, pues usamos generalmente las 4, eso depende del microservicio. Podemos tener microservicios desplegados en un host con unas características muy robustas,
porque posiblemente es un microservicio que necesita un alto nivel de procesamiento y entonces corre de forma más eficiente directamente en el host, es totalmente válido, o en la máquina virtual. Entonces, hay patrones de diseño dentro de la arquitectura de microservicios que nos permiten estandarizar esos niveles de aislamiento. Hay un patrón que nos permite definir eso, que son los niveles de aislamiento. Ok. El punto es entonces que un microservicio tiene una alta autonomía en los diferentes elementos que vimos. Autonomía en su implementación, autonomía en su empaquetamiento y autonomía en su despliegue y, más importante, en su ejecución. Algo importante a resaltar acá, miren que el microservicio, ¿en dónde nace? Del negocio. ¿Sí? Finalmente un microservicio está alineado a un proceso de negocio. Llámese proceso de negocio, llámese historia de usuario, llámese caso de uso. Finalmente estos artefactos de ingeniería están alineados a un propósito del negocio. Entonces ese contexto funcional debe estar alineado al negocio. Entonces esta sería como la vista de negocio y esto aquí hacia abajo sería la vista de TI o de arquitectura del microservicio. Las dos son igual de importantes. Cuando hablamos también de autonomía, aquí el ejemplo que quiero plantear es autonomía en el acceso a sus bases de datos, autonomía en la generación y consumo de eventos, autonomía en la persistencia del estado. Entonces, es bien importante este concepto de autonomía. Y aquí es cuando empezamos a aterrizar aún más el concepto de microservicio. Entonces, un microservicio tiene un contexto funcional fino y a nivel de implementación exige altos niveles de autonomía. Entonces, esas son las características propias de un microservicio. Los microservicios también se alinean mucho con el tema de DevOps, temas de integración continua, de entrega continua, donde hay diferentes equipos gobernando uno o varios microservicios. Entonces esto se alinea de una forma muy interesante porque hace que el microservicio se libere de forma ágil, que tengamos retroalimentación de su ejecución de forma ágil. Entonces eso también desde el punto de vista organizacional es muy bueno para la organización porque nos permite liberar productos y servicios en el menor tiempo posible. A ver, ahora qué vamos a ver, pues hay unos desafíos comunes en el diseño de los microservicios y tienen que ver principalmente por el concepto de micro, ¿cierto? Ya sabemos que micro es porque tiene un único propósito, su enfoque es único. Microfocus, eso es un principio que vamos a ver ahorita. Microtask, él solo hace una sola cosa. Entonces, ¿qué ocurre? Que ya a la hora de automatizar un proceso mucho más grande, una tarea de negocio mucho más grande, pues de forma natural no va a intervenir un microservicio, sino que puedan que intervengan muchos microservicios. Y cada microservicio tiene sus altos niveles de autonomía, es decir, están ejecutándose en sus propios nodos. Entonces, de forma natural tenemos una complejidad en el sistema distribuido porque hay muchos elementos que están dispersos, que necesitan comunicarse entre sí de forma efectiva para llevar a cabo una tarea. Entonces, ¿qué deberíamos considerar ahí importante? La latencia. Podríamos llegar a tener latencia a la hora de comunicar los microservicios. Debemos garantizar que los microservicios estén en capacidad de recuperarse a fallas. Se pueden haber fallas en su ejecución, fallas en su comunicación y tenemos que proveer mecanismos que garanticen que están en capacidad de recuperarse a esas fallas. Otro elemento importante aquí es la mensajería asíncrona. Generalmente los microservicios funcionan a través de eventos y estos eventos se dan a través de mensajería asíncrona. Es decir, que la complejidad y la cantidad de mensajes asíncronos que se van a dar en la interacción entre microservicios es mayor. Otro desafío que tenemos es el balanceo de cargas entre las diferentes instancias, ¿sí? Poder garantizar un balanceo entre las instancias de un proceso en particular. Entonces requerimos mecanismos de balanceo y distribución de la carga. Por otro lado, encontramos desafíos en el incremento en la carga operacional. ¿Por qué? Como previamente decía, podemos utilizar diferentes tecnologías para implementar los microservicios. Entonces, el uso de una o varias tecnologías, entre más tecnologías usemos, pues mayor es la carga operacional. No solamente las tecnologías de desarrollo, sino las tecnologías de despliegue.
si nosotros involucramos mecanismos de contenedores, pues son unos nuevos mecanismos, unas nuevas tecnologías que el área de TI debe adoptar, que debe conocer y que debe empezar a operar. Entonces eso incrementa su carga operacional. También de forma natural, si los microservicios, pues bueno, dada su naturaleza, son muy finos en su responsabilidad, entonces puedo llenarme de decenas o tal vez cientos, sin exagerar, de microservicios, lo cual hace complejo su gobierno, hace complejo su control de versiones, hace complejo la gestión del cambio. Entonces esos son problemas comunes que nos vamos a encontrar o desafíos que nos vamos a encontrar en el diseño de la arquitectura de microservicios. Otro tema importante es que se incrementan los requisitos de sincronización de datos. ¿Por qué? Porque dada la naturaleza de los microservicios, veamos que ellos generalmente tienen réplicas de datos. ¿Para qué? Para soportar su autonomía, ¿cierto? Esto tiene que ver con la autonomía. Se le está dando todos los recursos necesarios para que él opere. Genial, desde un punto de vista de ejecución y rendimiento está perfecto. Pero ¿qué pasa con la sincronización de los datos? Entonces ahí tenemos desafíos para garantizar que posiblemente estos 3 microservicios tengan una misma copia de instancia de base de datos. Garantizar que si se actualiza aquí esta instancia se pueda replicar de forma consistente en las otras instancias para que no vayamos a tener problemas en la ejecución de los procesos de negocio o que tengamos inconsistencias en la operación. Entonces se incrementan los mecanismos para garantizar esa sincronización, esa replicación de datos. Básicamente son patrones, tecnologías, estrategias para garantizar su consistencia. Entonces eso también de alguna forma hace que se incremente la carga operacional y las necesidades de sincronización de esos datos. Y no solamente datos, no solamente hablo de datos de negocio, también puede ser información que tenga que ver con logs, información de diagnóstico de los microservicios, información que tenga que ver con eventos de los microservicios. Entonces, ahí hay un gran desafío en esa parte. Pues obviamente de forma natural, como previamente decía, va a haber un incremento en la comunicación y tráfico de la red, porque para llevar a cabo toda esta tarea yo tengo que acceder a varios microservicios y ese acceso a esos nodos pues requiere un mayor intercambio de mensajes para poder automatizar toda la tarea. Entonces de forma natural tenemos un incremento en comunicación y tráfico de red. Y finalmente nos vamos a encontrar con desafíos de APIs no estandarizadas, APIs dispares. ¿Por qué se da esto? Porque en un proyecto de microservicios yo puedo tener varios equipos de trabajo y cada equipo de trabajo trabaja de forma independiente con sus microservicios. Y si no hay una estandarización para representar los contratos, pues en algún punto voy a tener que empezar a integrar o poner mecanismos de integración. Me explico, transformación entre los diferentes mensajes porque hubo incompatibilidad entre ellos. Entonces, hay varias de estas cosas que he mencionado las podemos superar con la aplicabilidad de principios y patrones de diseño. Entonces no olvidemos, tenemos desafío del sistema distribuido, incremento en la carga operacional, incremento en la sincronización de los datos, APIs dispares no estandarizadas y un incremento natural en la comunicación y tráfico de red. Ok. Vamos a hablar ahora de los principios de diseño de los microservicios. Son unos principios rectores que nos ayudan a tomar una buena decisión desde las fases de análisis y diseño. En total son 9 principios rectores, aquí solamente voy a mostrar 3. El primero de ellos es no compartir nada. Es decir, los microservicios, yo lo llamo, son egoístas. ¿Qué quiere decir esto? Que los recursos que el microservicio tiene internamente no deberían ser compartidos para otros microservicios. Deberían ser solamente utilizados para él. En este ejemplo, el microservicio A tiene su propia base de datos y el microservicio B también tiene su propia base de datos. Es decir, que es solamente para ellos. ¿Qué pasa si el microservicio A necesita información del microservicio B? La buena práctica es garantizar con este principio es que él vaya a través de su contrato para acceder a los datos que necesita. Diferente a como lo muestra esta X,
que está representando que este microservicio se saltó el contrato y está accediendo directamente a la base de datos del microservicio B. Ahí estaría yendo en contra de este principio. Entonces la idea es garantizar que los recursos de cada microservicio se encapsulen, sean solo propios para ellos, pero que si otros microservicios necesitan acceder a datos de esos recursos, pues lo hagan a través de sus contratos. Ese es el primer principio. El siguiente principio tiene que ver con un microfocus. Este microfocus tiene que ver con lo que previamente decíamos, alcances finos. Es decir, que el microservicio se dedique a una sola cosa, que tenga una única responsabilidad. Este principio lo estamos usando desde la fase de análisis y el analista está usando este principio para garantizar que el microservicio tenga un microfocus, o sea, que haga una sola cosa. En este ejemplo que estoy mostrando, tenemos el microservicio A y el microservicio A, de acuerdo a como nos lo están mostrando acá, tiene un nivel de granularidad, imagino que ya lo dijeron, grueso. Tiene mucha responsabilidad, ¿verdad? Porque él tiene que crear, él tiene que editar, él tiene que consultar. Entonces el nivel de granularidad es muy grueso. Iríamos en contra de este principio. ¿Cuál es la solución? Pues descomponerlo y hacer niveles de granularidad más finos. Entonces con eso hacemos que el microservicio A solamente cree, el microservicio B edite y el microservicio C consulte. Entonces es un ejemplo de descomposición de un nivel de granularidad grueso a niveles de granularidad fino. Con eso estaríamos nosotros garantizando que solo estos microservicios se dedican a una sola cosa. Entonces esto es un concepto bien importante. El microfocus es un principio bien importante. Microfocus o microtask. Hay un patrón de diseño que se llama microtask y es garantizar que cada microservicio hace una sola cosa. Y el tercer principio rector para los microservicios es una alta autonomía. Alta autonomía. Ya lo habíamos dicho, ¿no? Los microservicios requieren una alta autonomía. Y hay dos estrategias, digamos, principales para darle autonomía, una alta autonomía a los microservicios. Una de ellas es la redundancia de sus dependencias. Es decir, que yo pongo redundante todas las dependencias que él necesita a nivel de librerías, ejemplo, para que él se ejecute de forma autónoma. Y la otra es la replicación, en este caso de datos. Entonces yo soy redundante en librerías, utilitarios que él necesita para ejecutarse y replico los datos que también él necesita para ejecutarse. Eso tiene que ver con la alta autonomía. Que en el alcance que yo determine su aislamiento, en ese alcance de aislamiento, él tenga todo lo más cercano posible para que tenga altos niveles de autonomía, es decir, que su rendimiento sea el mejor, ¿sí? Que se gradúe con honores en su rendimiento. Y eso, desde el punto de vista tecnológico, es ponerle todo lo más cercano posible, todas sus dependencias. Esto es complejo. Algunos estarán pensando, pero bueno, esto no es fácil de lograr, ¿sí? No es fácil y no tiene por qué serlo. Pero esos son los desafíos también que tendríamos en el diseño de los microservicios, ¿sí? O sea, el micro tiene sus bondades, pero también tiene sus desafíos como tal. Y de eso debemos ser conscientes como arquitectos. Okay. El siguiente tema es patrones de diseño de microservicios. Un patrón de diseño no es más que la representación o la solución que ha sido probada a un problema común de diseño. Nuevamente, ¿qué es un patrón de diseño? Es una solución de diseño que ha sido probada para un problema común de diseño. ¿Cómo así? Sí, nosotros cuando estamos diseñando la arquitectura de microservicios vamos a encontrarnos con diferentes problemáticas. Problemáticas de escalabilidad, de alto rendimiento, de fiabilidad, de mensajería como tal, de eventos, de intercambio de mensajes, de acceso a bases de datos y estado. Todos estos que estoy mostrando aquí son posibles problemas a los cuales nosotros nos vamos a enfrentar en el diseño de los microservicios. Entonces, el patrón, ¿qué es lo que hace? Es proveernos una solución que ya se ha probado para ese problema en particular. Entonces, esto que estamos viendo aquí de patrones de contenedores, de despliegue, de definición,
no es más que unas categorías de problemas a los cuales nos vamos a encontrar a la hora de diseñar la arquitectura de microservicios. Entonces les voy a mostrar dos patrones que tienen que ver fundamentalmente con el despliegue. En el curso oficial como tal de Arcitura, el curso de arquitecto de microservicios, en total se enseñan 33 patrones de diseño. Voy a mostrarles solamente dos, pues para que veamos la importancia que tienen y puntualmente cómo se estructuran. Entonces, el primer patrón es un microservicio embajador, ¿sí? Todo patrón de diseño tiene un nombre. En este caso el nombre es microservicio embajador. También hay una simbología, la vamos a encontrar, y hay una descripción. Siempre arranca como por una pregunta. Entonces aquí lo que nos preguntan es cómo pueden los microservicios interactuar eficientemente con componentes utilitarios que están desplegados remotamente, ¿sí? Pero ellos necesitan ser mantenidos independientemente. ¿Cómo así, Jorge? Sí, veámoslo en la gráfica, que es mucho más fácil entenderlo. Tengo el contenedor A, donde tengo el microservicio de generar una suscripción. Pero ¿qué ocurre? Que hay en una máquina virtual unos utilitarios que esta generar suscripción necesita, que es un utilitario de seguridad y un utilitario de login. Pero veamos algo, que el generar suscripción, quien lo crea es el equipo A. Y el utilitario de seguridad y login, quien lo custodia o lo gobierna, es otro equipo. O sea, no está dentro de nuestro alcance el poder tomar control de esos componentes, ¿sí? Yo no puedo coger y desplegarlos directamente acá en mi contenedor o en otro contenedor físicamente, porque no tengo acceso a ellos. Sí tengo el acceso, perdón, pero no al componente real. Entonces aquí se plantea eso, y es, oiga, este microservicio necesita interactuar de forma remota, tanto con este microservicio de pagos, que también lo gobierna otro equipo, tanto con estos utilitarios que están en otra máquina virtual que los gobierna otro equipo. Eso es lo que nos están preguntando inicialmente, ¿cierto? ¿Cómo yo puedo interactuar con componentes utilitarios de forma efectiva cuando ellos necesitan ser mantenidos de forma independiente? Entonces, el primer reto que tenemos es que no puedo cogerlos a ellos acá, tomar el control de ellos como unidad y decirle, ven, dámelos, que yo los despliego aquí dentro de mi mismo ambiente, posiblemente la misma máquina virtual. No podemos hacer eso porque no tenemos el control sobre ellos. Segundo reto, generalmente esta lógica utilitaria no solamente la va a utilizar el microservicio de generar suscripción. Yo puedo tener otros 5 o 6 microservicios que necesiten acceder a esta lógica que está desplegada remotamente. Una posible solución que ya pensaron es pues que la llame directamente desde acá. Listo, ¿sí? Claro, eso se puede hacer. Pero imagínense estar acoplándome por cada microservicio de forma remota a estos microservicios. Entonces se me puede llegar a complicar el mantenimiento de los consumidores. Entonces, ese es un problema común. El problema común es, oiga, hay unos componentes utilitarios externos que yo necesito consumir en uno o varios microservicios, pero no tengo control sobre ellos. Listo, ¿qué hacemos? Una solución común a este problema común de diseño es poner un microservicio embajador. Un microservicio embajador, ¿qué es? No es más que desplegar en un contenedor, en este caso el contenedor B, componentes proxy. ¿Cómo así un proxy? Un programita proxy es un intermediario, estaría funcionando como un intermediario entre generar la suscripción y los componentes utilitarios que yo necesito acceder. ¿Qué ventajas ganamos acá? Una, que es el proxy quien se acopla directamente a los componentes utilitarios. Dos, que generar la suscripción va de forma local, hace un llamado local a este contenedor, ¿sí? De forma local. Si hay más contenedores que necesiten acceder a esta lógica, pueden reutilizar este contenedor para acceder a esa lógica. 3. Si se cambia algo en alguno de estos componentes, eso donde lo podría compensar, lo compensaría directamente en el proxy. No necesariamente tendría que impactar
a los consumidores que están accediendo a esa lógica. Entonces, esto es una solución común a ese problema común de poder acceder a componentes remotos, pero donde yo no tengo el control, ¿sí? Y quiero evitar ese acoplamiento directo a ese llamado remoto, a veces hasta por seguridad. Imaginémonos que esta lógica que se está llevando acá en el proxy solamente la puede tener un equipo en particular por temas de seguridad. Estamos hablando de temas de pagos, de temas de seguridad, de login. Entonces, quien desarrolla este microservicio no debería ni siquiera conocer qué se está haciendo acá. Él simplemente lo llama. Él posiblemente no tenga control sobre la lógica que tengan estos proxies. Entonces también permite abstraer, también permite tener un bajo acoplamiento como tal de este contenedor y de este microservicio. Entonces esto es un común denominador en la arquitectura de microservicios. Es un problema muy común y pues ya ahí tenemos un apoyo. El siguiente patrón o problema común que vamos a encontrar, el patrón es Container Chain, que es lo que nos dicen acá, y es cómo pueden microservicios en contenedores o contenedorizados con requerimientos de programación ser coordinados para garantizar que ellos son encendidos o apagados en una secuencia correcta. Generalmente siempre que se hace esta pregunta es un poco complejo entender el problema, por eso hay que explicarlo en la gráfica. Entonces, ¿cuál es el problema? Entonces, imaginémonos que generar suscripción, imaginémonos no, esta es la realidad, él para que pueda llevar a cabo sus suscripciones, él depende de la lógica que está en este sidecar. Sidecar es otro patrón de diseño, pero básicamente es un contenedor con una lógica utilitaria que me provee, pero en otro contenedor. Entonces, él depende de este componente de configuración para que lea este archivo que le da ciertos datos para que las suscripciones se puedan llevar a cabo de forma correcta. Pero también este generar suscripción depende de este otro contenedor que es el famoso embajador que acabamos de ver. Entonces él necesita que esa lógica siempre esté para temas de seguridad, de login y de pagos para poder operar. ¿Qué ocurre? Claro que yo manualmente pues puedo entrar y garantizar que siempre el contenedor B, el contenedor C se inicien primero antes que el contenedor A. ¿Por qué? Porque ese es el orden que debemos garantizar. Porque este generar suscripción necesita garantizar que los otros contenedores estén operativos antes de que él empiece a atender peticiones. Entonces, se requiere un mecanismo que me garantice, es lo que nos dicen aquí, que me garantice el encendido o el apagado en una correcta secuencia o en una secuencia correcta. ¿Cuál sería la secuencia correcta? Pues lo que vamos a ver en la parte derecha. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos de un mecanismo que me permita definir programación de inicio y de apagado de los contenedores, ¿sí? Entonces aquí nos llevan a que primero debemos garantizar que los contenedores que van a ser parte de esa cadena de encendido o cadena de apagado hagan parte de un pod. Jorge, ¿pero qué es un pod? Un pod es el agrupamiento de varios contenedores. Es un agrupamiento. Y ese agrupamiento es interesante porque permite que compartan ciertos recursos, principalmente red y almacenamiento. Entonces todos los recursos que están dentro, los contenedores que hacen parte de este pod comparten red y comparten acceso a datos o almacenamiento. Entonces, eso es lo primero, garantizar que tenemos el control sobre todos los contenedores que van a ser parte de la cadena. Entonces, un pod. Lo segundo es definir un archivo, un manifiesto o una configuración donde yo pueda definir cuál es esa secuencia. ¿Cuál es esa secuencia? Entonces, básicamente yo en este archivito lo que hago es configurar que siempre que los contenedores que este pod se vaya a instanciar, este pod lo que va a garantizar es que siempre se inicia o se enciende primero el contenedor B, que en este caso sería el sidecar, para garantizar que él carga los datos que necesita del archivo de configuración. Él se prepara de forma adecuada. Luego, en la cadena sigue o se enciende el embajador para garantizar que esos servicios de seguridad, login y pagos
quedan operativos y finalmente dentro de la cadena encendería el contenedor A, que en este caso sería generar la suscripción. Es una excelente solución porque garantiza la fiabilidad. Miren que es un patrón de fiabilidad y es que la generación de suscripciones se van a ejecutar de forma fiable, porque vamos a garantizar que en el encendido de ese pod se operen de forma correcta los diferentes contenedores que él necesita. Y esto también es muy interesante porque si en algún punto alguno de estos contenedores fallara o se cayera, lo que hace nuevamente el sistema es volver a ejecutar el inicio de todos los contenedores en el mismo orden. O sea, siempre se va a garantizar el mismo orden de encendido o en su defecto el mismo orden de apagado. Entonces ahí la tecnología de Kubernetes pues nos ayuda con este tipo de configuraciones también con los dockers. Pues aquí ya hablé de tecnologías, pero no era la idea, pero es decir, desde el punto de vista de diseño así lo veríamos, pero hay una tecnología como tal que lo permite definir. Ok, ahora les voy a hablar, pues digamos hasta aquí llegaría como la introducción, acerca del curso certificado de arquitecto de microservicios. Es un curso que proveemos por medio de Arcitura Education, que es una empresa canadiense. Está compuesto de 5 módulos. Aquí básicamente vemos el módulo 1. El módulo 1 pues se ven los diferentes temas, desde lo básico, cuáles son esos drivers de tecnología y negocio, tanto de SOA, servicios y microservicios. Este curso de arquitecto de microservicios hace parte de una carrera profesional completa de arquitectura SOA, ¿sí? Entonces por eso también aquí se enseña ya desde la raíz que es la arquitectura SOA. Nos van a mostrar cuáles son los objetivos y beneficios de la computación orientada a servicios, una introducción, parte de la que ya hice acá, de servicios y microservicios, cuáles son esas características fundamentales de la arquitectura, temas importantes como los pilares de la orientación a servicios, y es garantizar que se adopten buenas prácticas dentro de la organización para que el proyecto sea exitoso, entre otras cosas. O sea, la idea de poner aquí estas láminas para que ustedes vean los diferentes temas del curso. Módulo 2, este módulo 2 ya es mucho más técnico, vamos a entrar a ver al detalle todos los elementos tecnológicos que están dentro de la arquitectura REST. Les mostré algunos de ellos, pero pues aquí ya se muestran a otro nivel. Por ejemplo, se ve al detalle el protocolo HTTP, cuáles son esos elementos del protocolo HTTP, cuáles son los beneficios del protocolo HTTP, cómo le podemos sacar ventaja a temas de hypermedia y load balancing en las composiciones de los microservicios. ¿Qué ventajas les podríamos sacar a eso? También vamos a entrar a revisar temas de computación en la nube. ¿Cuáles son esos beneficios de la computación en la nube? Esa alta autonomía, esa elasticidad, esa capacidad de resiliencia que tiene la nube, que es importante también para los microservicios. Ya nos saltaríamos al módulo 9. El módulo 9 ya nos va a hablar desde lo básico de qué es un contenedor, cuál es la diferencia de un contenedor con una máquina virtual. Nos va a mostrar ya los 9 principios rectores para diseñar microservicios. Nos van a mostrar cuáles son esos elementos que hacen parte de los contenedores, qué es un pod, por qué son importantes los pods, cómo se configuran los pods. También nos van a mostrar la importancia de tener mecanismos de registro de instancias. Es muy importante a nivel de escalabilidad. Los microservicios generalmente generan varias instancias de un mismo microservicio. Entonces necesitamos dentro de la arquitectura poder representar un mecanismo, definir un mecanismo de registro y descubrimiento de instancias de los microservicios. También vamos a ver patrones. En este módulo principalmente se ven 4 patrones. Y también vamos a ver el mundo de DevOps. Cuáles son las prácticas de DevOps y cómo se unen con los microservicios. Cuáles son las fases y cuáles son esas herramientas principales que utilizamos en DevOps. Y la importancia que tiene con el mundo de microservicios. En el módulo 10 es un módulo 100% dedicado a patrones de diseño. Aquí se ven 29 patrones de diseño
entre ellos pues algunos de los que ya les mencioné, que fue el Container Change y bueno, no el otro. Se ven 29 patrones de diseño como tal. Y el módulo 11 no es más que un laboratorio donde vamos a poner en práctica lo que aprendimos en los módulos anteriores. A través de escenarios reales nos van a dar unos escenarios donde nosotros tenemos que contextualizarnos con esos escenarios y a partir de diseños y principios definir soluciones a esos problemas comunes. Muy bien, aquí es un poco comercial el tema. Entonces, ¿por qué ITEL Digital? Pues como organización llevamos 8 años siendo partners de Arcitura. En estos 8 años hemos capacitado a más de 1.500 personas en toda América Latina, más de 200 empresas capacitadas. Tenemos casi todo el portafolio de Arcitura a su disposición que tiene que ver con el tema de arquitectura SOA y microservicios. Tenemos diferentes modalidades dependiendo de las necesidades de nuestros clientes, si es en evento, online o privado. Y lo más importante es pues que los instructores, incluyéndome, pues tenemos experiencia y estamos certificados en el tema. No siendo más, me despido. Muchísimas gracias. Espero haberles aportado algo.